Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español. Los diputados y senadores franceses se preparan a participar en próximos días en un nuevo debate a propósito del tema de los migrantes. A mediados de septiembre y de manera sorpresiva, en una reunión con diputados de su organización política, el presidente Emmanuel Macron dijo: "No tenemos derecho de no ver este tema de frente", en referencia a lo que considera son abusos en materia de asilo para los migrantes. Oportunismo político, razón de Estado, para hablar de los migrantes, del trabajo que algunas organizaciones realizan precisamente con estas personas. Saludamos en esta escala en París a Carlos Arbeláez, colombiano, miembro de la asociación Espero. Carlos, bienvenido a esta escala en París. Muchas gracias por la invitación. Carlos, ¿cómo nace la asociación Espero y cuál es su objetivo? Bueno, Espero nace en un contexto de lo que llamamos crisis migratoria, que fue en 2015, donde entonces esta idea se empezó a crear como una propuesta de soluciones a la llegada masiva de personas que venían en busca de protección internacional. Y al mismo tiempo pensábamos en el contexto de cambio climático que se venía hablando desde hace muchos años. Entonces creíamos que eran dos temas que se podían trabajar juntos. E igual yo desde hace mucho tiempo estaba comprometido con la causa de los refugiados porque soy refugiado, y con otros amigos entonces creamos esta asociación. En esa época encontramos un apicultor sirio precisamente que acaba de llegar y que tenía 20 años de experiencia en apicultura en Siria, que era formador. Entonces fue así como la idea nació de trabajar en un principio con la apicultura y formar personas refugiadas y demandantes de asilo a este materia. 2015 efectivamente es un año que marca un récord no solo en Francia, sino en Europa. Son los migrantes que vienen de Afganistán, de Siria, de Irak, de otros países. Después ha empezado a bajar el número de migrantes. En cualquier caso, ¿Espero solo funciona a nivel de París o tiene otras conexiones en el resto de Francia? Bueno, la idea es que nos quedemos en circuito corto. Porque si estamos hablando de cambio climático, si estamos hablando de soluciones a los refugiados, pensando en la ecología, somos conscientes que tenemos que trabajar en muy local. Es decir, si comenzamos a ir a otras ciudades donde tal vez hay gente que pueda hacerlo mejor que nosotros, eso implicaría también desplazarse hasta allá, entonces tomar billetes de avión, billetes de bus, y es totalmente contrario a la lógica o cómo pensamos nuestro proyecto. El discurso del presidente Emmanuel Macron, al que hacíamos referencia en un principio, se produjo en un contexto muy particular. Señalábamos, es un año, por ejemplo, donde está registrando el menor número de migrantes que llegan no solo en Francia, sino en general en Europa, pero al mismo tiempo a pocos meses de unas elecciones municipales aquí en Francia que se anuncian cruciales. ¿Usted considera que estas declaraciones parte de un cálculo meramente politiquero, si se puede decir así, que hay una razón de Estado, que es un llamado de atención del gobierno francés? Pues no soy un experto en temas de estrategia política, pero yo considero que, desde mi punto de vista, que es un debate necesario, pero que es un debate que no se puede hacer justamente para eso, para una estrategia política. Es un debate que se va a hacer muy abiertamente, incluyendo todos los actores de la sociedad, porque es un tema que concierne a todos. Entonces tenemos que invitar no solamente a los políticos, también tenemos que invitar a las personas que trabajan con la sociedad civil, asociaciones, empresas, colectividades territoriales. Tenemos que invitar también a los académicos, científicos que han estudiado muy bien el tema, porque un debate hecho entre personas que están, tal vez diría yo, un poco desconectadas de lo que sucede en el terreno y de lo que sucede con la realidad, con lo que vemos día a día, creo que sería un debate que podría prestarse para magullas o para estrategias políticas. Dice usted, no es un estratega político, pero tiene que convivir con decisiones políticas, sin duda alguna. Lo que llama la atención es que aquí en Francia particularmente se han sucedido una serie de leyes en materia de regulación de lo que son los flujos migratorios, pero da la impresión de que esas leyes fallan en lo fundamental, es decir, de cómo ayudar a integrar a esas gentes que de una u otra manera llegan a Francia, requiriendo precisamente un terreno para poder desarrollar nuevamente su vida. Sí, yo creo que son leyes que se han construido justamente para lo que usted acaba de decir, regular los flujos de llegada, y no se piensa la situación como una oportunidad para Francia. Todos los estudios muestran, por ejemplo, los estudios de la OCDE o los estudios que ha hecho el INSEE, muestran que los migrantes representan un factor positivo para las economías, sobre todo para las economías locales, por ejemplo, en pequeños pueblos donde
todos los jóvenes están yendo, para redinamizar las economías. Entonces, cuando construimos políticas que están solo vistas como una manera de control, en vez de construir políticas que integran a esas personas con sus capacidades, con sus experiencias, creo que es un error porque estamos desaprovechando una gran oportunidad que podría ser la migración para los estados europeos. Carlos, usted mismo precisamente es parte de esas corrientes de migrantes, como refugiado en este caso. Ha sido una integración exitosa, sin duda alguna, la de usted. ¿Qué es lo que piensa ayudó precisamente a que se diera esa integración exitosa? Yo creo que lo que más me ayudó, por ejemplo, en mi caso y en lo que he visto con casos que he acompañado, es el hecho de que los ciudadanos franceses me hicieron confianza. Entonces yo conocí una familia que al principio me ayudó, así fue como pude retomar mis estudios, y era una familia que me ayudó espontáneamente, que no es una familia de militantes ni nada por el estilo, es una familia que solo me vio y un día me invitó a venir a su casa, y así fue como poco a poco comencé a retomar los estudios, luego un trabajo y luego a crear, bueno, asociaciones o proyectos de emprendimiento. Yo creo que lo más importante en mi caso fue eso, fue el encuentro entre la persona que llega sin conocer a nadie a París y la sociedad que estaba justo acá en París. Y yo creo que para todos es lo más importante, tener acceso al trabajo, pero en un contexto donde te sentís acogido. Entonces, no solamente conocer la persona de Pôle emploi, que es la agencia del desempleo, o la persona del ayuntamiento, es conocer también los ciudadanos, y eso cambia absolutamente todo. Es hacer una red de amigos, esa red de amigos también te puede llevar a una red de trabajo, y poco a poco te vas sintiendo como más en casa, y poco a poco te vas sintiendo con más sentido de pertenencia por todo lo que sucede con el país que te recibe. Entonces, por eso que yo en este momento, como otros, me considero alguien como que quiere trabajar y construir cosas positivas por este país, porque es acá donde vivo, es acá donde me tengo las personas que quiero y donde hago proyectos justamente en ese sentido. Esos elementos a los que usted hace referencia son lo que podríamos llamar la socialización en términos de integración, precisamente socialmente hablando. Usted cohabita, trabaja regularmente precisamente con migrantes. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Cuáles son las preocupaciones fundamentales de estas personas? Las cuestiones fundamentales de estas personas es primero sentirse en seguridad, pero seguridad desde el un punto de vista muy largo. Entonces, por ejemplo, la vivienda, que es uno de los problemas fundamentales que veo con los alumnos que seguimos, gente que está viviendo en la calle y que al mismo tiempo vienen a los cursos de apicultura. El tema del idioma también, que constituye un pilar fundamental para la integración de los refugiados. El hecho de no poderse comunicar pone un montón de barreras para poder ser autónomo, por ejemplo. Y finalmente el acceso al trabajo, porque el trabajo dignifica a la persona, el trabajo le da autonomía a la persona y lo puede poner en una posición donde finalmente él va a escoger el camino que quiere seguir. Espero, como usted lo señala, se dedica al tema de la apicultura. Hacía referencia en un primer momento a este apicultor de origen sirio. Pero ¿qué otras personas, de qué otras nacionalidades participan en esta asociación? Hemos visto gente que viene de todas partes del mundo, inclusive personas que vienen del Tíbet, donde nos decía que vivían en una parte muy alta y donde no habían abejas. Entonces era la primera vez que él tenía contacto con abejas. Hay personas de América del Sur, hay personas de África. O sea, hay personas que vienen de todas partes del mundo, que corresponde un poco a un echantillón de lo que vemos acá en París de la población de refugiados. Principalmente gente que viene del Medio Oriente y de África subsahariana. Carlos, ¿cómo evalúa usted de manera general la política de integración aquí en Francia? ¿Es acertada? ¿Qué le falta para que esas gentes que hoy todavía están al margen de la sociedad puedan finalmente integrarse y de manera positiva? Claro está. Sí. Yo creo que lo que le falta a las políticas de integración es ver justamente la integración como un proceso recíproco, donde no solamente la persona que llega es la persona que se debe integrar. Creo que también la persona que acoge, de cierto modo, tiene que estar dispuesta a acoger estas personas que llegan. Y creo que los gobiernos y también los medios de comunicación y toda la sociedad civil tienen una responsabilidad muy importante en ese sentido, en el sentido en que tenemos que abrir espacios de discusión donde nos podamos conocer y ver que al final no somos muy diferentes, que al final todos queremos lo mismo, es vivir juntos y vivir bien, en paz.
Hablamos de Francia, pero evidentemente el problema de los migrantes va mucho más allá. En el caso de la Unión Europea, ¿qué evaluación hacen ustedes? Por ejemplo, ¿cómo ven lo que han sido las diversas medidas que ha venido aplicando sucesivamente la Unión Europea y que finalmente parten de un criterio? Los países que integran la Unión Europea no están de acuerdo en cómo enfrentar el tema de los migrantes. No el problema, sino el tema. Sí, porque son gobiernos que tienen posturas políticas muy diferentes. Vemos gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, extrema derecha, extrema izquierda. Y la migración siempre ha sido un tema que se puede explotar para obtener sufragios. Yo creo que en ese sentido es difícil encontrar una política común europea porque necesitamos de eso, una política de gestión de refugiados común. Que no diabolice en un primer tiempo las ayudas que se pueden hacer a las personas que llegan y que sean tendientes a redistribuir los nuevos arribantes, los refugiados, redistribuirlo en varios países y en función de necesidades, por ejemplo, como en el sector del mercado o por ejemplo, en países donde vemos que la gente se está yendo, por ejemplo, como en Portugal, donde los refugiados están jugando un papel muy importante en el sector agropecuario, por ejemplo. Carlos, lo decíamos, está por iniciarse un debate, tanto en la Asamblea Nacional como en el Senado francés, sobre el tema de los migrantes. ¿Piensa usted que se pueda sacar algo favorable de este tipo de discusiones? Es la enésima vez que los representantes se enfrentan a este tipo de tema. ¿Qué puede usted esperar sobre este particular? Pues lo que quisiera esperar sobre todo es que sea un debate honesto y que sea un debate que se haga con la idea verdadera de construir las políticas de gestión de refugiados, de gestiones migratorias, pensando en el futuro, porque lo que estamos viviendo hoy en día, que es la llegada de algunos, creo que un poco más de 1 millón de personas después del 2015 hasta ahora en Europa, creo que va a ser cifras insignificantes con respecto a lo que vamos a vivir en el futuro. Tenemos también que ver lo que está sucediendo en otros países, por ejemplo, países como Turquía, que acoge más de 3,5 millones de refugiados. Un gran desafío que tenemos enfrente. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No nos queda sino agradecer a Carlos su presencia en estos estudios, miembro de la organización Espero. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta escala en París. Muchas gracias. A ustedes les damos una nueva cita y sí, la próxima semana en otra escala en París.